Para continuar, el ARN, que es una sola cadena de ribonucleótidos, la vemos acá, está presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas y es el único material genético de ciertos virus, como los virus de ARN. Actualmente estamos pasando una situación de virus. El ARN celular es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de doble hebra. Esto es lo que conocemos como la síntesis de proteínas. Ella está formada por la unión de muchos ribonucleótidos, los cuales se unen entre ellos mediante enlaces fosfodiéster. Ellos se unen entre sí mediante enlaces fosfodiéster en sentido 5'3', igual que el ADN. Están formados por una sola cadena, a excepción del ARN bicatenario de los retrovirus, lo que yo les comentaba. ¿Cómo se clasifica el ARN? El ARN tiene diferentes clasificaciones. Uno de ellos es el ARN mensajero. Para esto se adopta la masa molecular media de sus cadenas, cuyo valor se deduce de la velocidad de sedimentación y la masa molecular, y por lo tanto sus dimensiones se miden en SVEM. Según esto tenemos lo que es el ARN mensajero, ARNM. Son cadenas de largo tamaño con estructura primaria. Se le llama mensajero porque transporta la información necesaria para la síntesis proteica. Cada ARN mensajero tiene información para sintetizar una proteína determinada. Su vida media es corta. Como vemos, esta es la estructura primaria y sintetiza una proteína determinada. Aquí vemos 5', 3', y cada uno de los codones que codifica. Y adenina, uracilo, citosina, guanina. En los procariotas, el extremo 5' posee un grupo trifosfato. En los eucariontes, en el extremo 5' posee un grupo metilguanosina unido al trifosfato, y él en el extremo 3' posee una cola de poli A. Aquí está. Se distingue también exones, secuencias de bases que codifican proteínas, intrones, secuencias sin información. Un ARN mensajero de este tipo, además de madurar, eliminación de intrones, antes de hacerse funcional y antes de madurar, el ARN mensajero recibe el nombre de ARN heterogeneonuclear, ARN-HN. El ARN ribosómico o RNR, aquí cada RNR presenta cadena de diferente tamaño, con estructura secundaria y terciaria, y van a formar parte de las unidades ribosómicas cuando se unen con muchas proteínas. La unión está vinculado con la síntesis de proteínas. Están vinculados con la síntesis de proteína, unido al ARN mensajero y el ARN de transmisión. Esto se llama ARN ribosómico, se encuentra en los ribosomas, por supuesto. En este caso también tenemos el ARN nucleolar, ARNN, se sintetiza en el nucleolo y posee una masa molecular de 45S que actúa como precursor de la parte del ARNR, concretamente en el ARNR28S. Y el ARNU, que son moléculas de pequeño tamaño, se les denomina de esta manera por poseer mucho uracilo en su composición. Se asocia a proteínas del núcleo y de forma ribonucleoproteínas, pequeños nucleares, RNPN, que intervienen en el corte y empalme del ARN y en la maduración del ARN mensajero de los eucariontes, la obtención del ARNR a partir del ARNN del 45S. Tienen muchas funciones entonces, cada uno de estos ARN, sobre todo el ARN mensajero y el ARN de transferencia o transferente, ARNT. Son moléculas de pequeño tamaño que poseen algunas zonas, estructuras secundarias, lo que va a hacer que en las zonas donde no hay bases complementarias adquieren un aspecto de bucle. Aquí está, como una hoja de trébol. Los plegamientos se llegan a ser tan complejos que adquieren una estructura terciaria. Su misión es unir aminoácidos y transportarlos hasta el ARN mensajero para sintetizar proteína. El ARN transferasa entonces presenta esta forma
para llevar o transferir el mensaje al ARN mensajero. Síntesis y localización del ARN. En las células eucariontes el ARN se sintetiza gracias a 3 tipos de enzimas: el ARN polimerasa 1, el ARN polimerasa 2 y el ARN polimerasa 3. La ARN polimerasa está localizada en los nucleolos y se encarga de la síntesis del ARN en la 18S, 5, 8S y 28S. Y el ARN polimerasa 2 está localizada en el nucleoplasma y se encarga de la síntesis del ARN-HN, es decir, de los precursores de los ARN mensajeros. Y el ARN polimerasa 3 está localizada en el nucleoplasma y se encarga de sintetizar el ARNR, 5S y el ARN mensajero. Estas son las enzimas que intervienen en la síntesis de ARN. Vemos aquí entonces cuál es la importancia que tiene el ARN. En la transcripción intervienen factores de naturaleza proteica de 3 tipos: el factor de transcripción, el factor de iniciación y los factores de elongación. En el de transcripción son diversas proteínas que se unen al ADN promotor, convirtiéndolo en funcional, lo que atrae a los ARN polimerasa, que yo les hablaba anteriormente cuando hablamos de los fragmentos de Okazaki, y hay un factor específico para cada tipo de ARN polimerasa. Y en los factores de iniciación, en la subunidad S de la ARN polimerasa, se va a liberar tras la síntesis de 8 primeros nucleótidos. En el factor de elongación, se incorporan a la polimerasa tras la liberación del factor de iniciación y sirven para la elongación y terminación de la cadena de ARN. La síntesis de proteína o traducción ocurre en los ribosomas, que consiste en 2 subunidades, una grande y una pequeña, cada una formada por el ARN ribosoma y proteínas específicas para la síntesis de proteína. También se requiere de moléculas de ARNT que están plegadas en una estructura secundaria en forma de esa hoja de trébol que yo les enseñé. Esta que está aquí. La regulación de los genes de los procariotas difiere de los de la eucariota, pero la de los procariotas es mucho más fácil de estudiar y en eso se refiere gran parte de los estudios. En el ADN comienzan señales para la transcripción. Los transmisores o terminadores son señales de detención. Las moléculas de ARN mensajero pueden tener de 500 a 10.000 nucleótidos. Su unidad pequeña tienen el sitio para que se pegue el ARN y las unidades grandes tienen 2 sitios para la ARN de transmisión. Cuando les conversaba acerca del ADN, hablábamos del ARN transferasa o del ARN mensajero. En este caso existen 61 ARNT diferentes. Cada uno posee un sitio diferente para pegar el aminoácido y el anticodón diferente. Para el codón UUU, el codón anticomplementario sería AAA. La unión del aminoácido apropiado al ARNT está controlada por una enzima, la aminoacil TARN sintetasa. Y la energía para la unión de aminoácido del ARNT proviene de la conversión de ATP a AMP. La traducción es el proceso de convertir las secuencias de ARN mensajero en una secuencia de aminoácidos. El código de iniciación, como yo les dije, es AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Y la traducción no ocurre si no está presente el codón AUG. La metionina en realidad es la forma simple de tenerla. Es el primero en aminoácidos en la cadena de polipéptidos y frecuentemente se elimina al final del proceso. El complejo formado por el ARNT y el ARNM y la unidad ribosómica pequeña es llamada complejo de iniciación y la unidad grande se pega al complejo de iniciación. Luego de esta fase, el mensaje progresa durante la elongación de la cadena de polipéptidos. Un nuevo ARN3 lleva otro aminoácido al sitio vacío del completo. Entonces este complejo se mueve a lo largo del ARN hasta el próximo triplete, liberando el sitio A. A menudo muchos ribosomas leen el mismo mensaje y forman una estructura conocida como polisoma. De esta manera la célula puede rápidamente fabricar varias proteínas similares. Ustedes saben lo esencial que es la proteína en cada una de las células y el sistema de órganos de nuestro cuerpo. Pues, ¿cuál es la función biológica entonces que presenta? Esa es de transmitir ese mensaje en replicar nuestra cadena de ADN. Pero también pueden ocurrir mutaciones que últimamente hemos escuchado acerca de ellas. ¿Qué son esas mutaciones? Esto es los cambios en la secuencia del número de nucleótidos en el ácido nucleico de una célula o de un organismo.
La mutación de punto puede ocurrir en forma de sustitución de un nucleótido por otro, o la delección o la adición de nucleótidos. Esto ocurre en los gametos o en las células que originan dichos gametos. Y esto se transmite a generaciones futuras. Las mutaciones que ocurren en las células somáticas solo se transmiten a las células hijas que se originan por mitosis y citocinesis. Otros cambios en la secuencia de aminoácidos de una proteína pueden ser resultado de la delección o adición de nucleótidos dentro de un gen. Cuando esto ocurre, el marco de la lectura del gen puede desplazarse y afectar, pues. Esto se puede corregir en muchos casos cuando se está replicando. Sin embargo, cuando el organismo no es lo suficientemente apto y sus condiciones están muy mal, pues no se va a poder detectar y por lo tanto no va a haber una eliminación.